Buenos días con todos. El día de hoy, junto a mi compañero Carlos Rodríguez, vamos a hablarle acerca de los métodos de perforación y completación de pozos. Bien, hoy en día la mayoría de pozos que se construyen para la extracción de agua subterránea, ya sean unos pozos respaldados por grandes empresas o hasta los pequeños, ¿no? Hasta los más locales, por así decirlo, se construyen en sí sin la participación de un hidrogeólogo, ¿no? Y hay un gran número de razones para que esto ocurra de esta forma. Normalmente el asesoramiento de un especialista, bueno, el coste, ¿no? El coste en sí puede ser mayor al costo total que resulte en la construcción del pozo, ¿no? Es por eso que tratan de evitar esto, ¿no? Y en segundo lugar, es frecuente que muchas personas, que los constructores de pozos, ¿no? Suelan conocer bien las características hidrogeológicas del lugar y ya no necesiten tanto en sí la participación de un hidrogeólogo, ¿no? Y bueno, a pesar de que estos argumentos estén un poco en contra de la participación de es necesaria su participación debido a que la construcción de mayoría de pozos, y tanto los profundos como superficiales, se ve muy beneficiada por la participación de un especialista, ¿no? Ya que este nos brinda una gran información geológica, como nos podemos observar en el PPT, ya sea para la ubicación de pozos, otros aspectos como para la calidad del agua, problemas de emplazamiento, contaminación, evitar la contaminación del acuífero, así como también una previsión de los niveles de descenso de niveles del agua y también para el acabado de pozos, ¿no? La completación en sí. Entonces, en las últimas décadas lo que se ha venido llevando es una gran demanda, pero ya no solo en cantidad, ¿no? En cantidad de recursos hídricos, sino también en la calidad de estos. Como resultado, ha habido un auge importante y muy destacado en los métodos de perforación, ¿no? En la captaciones de aguas subterráneas. Y todo esto ha resultado también en la expansión de redes de sondeo y piezómetros que vigilan y cuidan los acuíferos que se están explotando. Bien, y vamos a ver la diferencia entre pozos y sondeos. Inicialmente se llamaban exclusivamente eh, pozos a las excavaciones que eran de gran diámetro, de poca profundidad y que eran realizados de manera manual, ¿no? Con el fin de extraer agua subterránea. El sondeo era más que todo aquellas perforaciones más estrechas, de menor diámetro, pero eran mucho más profundas que los pozos. Pero hoy en día ya los sondeos que son usados para extracción de agua subterránea también se le conoce como pozos de agua, ¿no? Dado que en la actualidad se realizan pocos pozos de forma manual y son más los pozos en donde se usa la maquinaria, entonces conocemos con ese término general, ¿no? Pozos a las captaciones de agua subterránea, ¿no? Que permiten la extracción del agua. Entonces ambos se realizan con el mismo objetivo. Y bueno, podemos observar en la imagen, ¿no? Justo lo que les mencionaba, el pozo tiene un mayor diámetro, pero menor profundidad en comparación con el sondeo, ¿no? Una mayor profundidad, pero menor diámetro, ¿no? Estas son las características que ya he mencionado. Obviamente ambos requieren una forma de construcción, las cuales le permiten sacar el máximo provecho al acuífero, ¿no? Facilitando el paso del agua al interior del pozo para su póstuma extracción. En cuanto a las captaciones hidrogeológicas, podemos decir que pueden ser horizontales o verticales, pero en cuanto a los acuíferos nos van a servir más las captaciones verticales. Son convenientes más en los acuíferos de escasa, media y gran profundidad, con potente espesor y una gran permeabilidad, ¿no? Pues tenemos acá los pozos excavados y los pozos perforados vamos a tener. En cuanto a los pozos excavados, podemos decir que estos pozos pueden captar aguas tanto lateralmente como en el fondo, ¿no? O bien ambos al mismo tiempo. En cuanto a la captación lateral, lo que se tiene que hacer es hundirse en el acuífero por lo menos 5 o 7 metros debajo del nivel freático, como podemos observar acá, y vemos que en las partes de la construcción presentan orificios, que es para que el agua pueda pasar al interior del pozo y así ser extraído. Y en cuanto al pozo excavado con entrada de agua en el fondo, simplemente vemos que en la parte final, en la parte del fondo, eh, no hay nada y esto permite el ingreso del agua al pozo, ¿no? En general, ambos, o sea, los pozos excavados, tanto lateral como en el fondo, son excavaciones de gran diámetro, y en general son poco profundos, profundidades normales, ¿no? Algunas decenas y algunos casos, ¿no? Excepcionales hasta los 100 metros. Y bueno, las paredes están sostenidas con revestimiento pueden ser hormigón, puede ser ladrillos, piedra, en sí. Acá tenemos algunos ejemplos de estos pozos construidos con ladrillos, ¿no? Y otros de forma más casera, ¿no? Pequeños pozos, más que todo locales, ¿no?
Bien, vamos a los que son los pozos perforados, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Actualmente existen varios métodos de perforación, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus características, ventajas, desventajas, la facilidad de construcción, los costos, la litología, ¿no? Eh, Profundidad de perforación, desarrollo, etcétera, ¿no? A diferencia de los pozos excavados, estos son los pozos excavados son de pequeño diámetro, ¿no? Y profundidades variables, pero en cambio estos ya tienen una diferencia más fundamental, ¿no? La perforación en sí es un laboreo vertical que tiene por objetivo poner en contacto los fluidos que se encuentren por debajo del subsuelo, no con la superficie para su posterior extracción. Y bueno, esta definición en sí de una perforación vertical ha ido cambiando, ¿no? Porque hoy en día también hay perforaciones o realización de pozos inclinados, hasta incluso pozos horizontales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más que todo los verticales, ¿no? Y cómo es la perforación de estos. Bien, aquí tenemos algunos métodos de perforación, ¿no? Que es lo que son los que vamos a ver. Tenemos el método de rotación, el cual usa un trépano tipo trícono, ¿no? El cual permite perforar el material, ¿no? El que se va a trabajar. Tenemos el método de percusión, el cual tiene su trépano, su cuchara para extraer los detritos, y el método de rotopercusión, ¿no? Que es una combinación entre, bueno, toma los principios de percusión y el método de rotación. Bien, en cuanto a la selección del método de perforación, los parámetros básicos, ¿no? Que intervienen en esto es la dureza de la litología, la profundidad, el diámetro de perforación, ¿no? Y tenemos acá este pequeño cuadro que es un pequeño cuadro resumen, ¿no? Que nos ponen acá los parámetros, ¿no? Dureza puede ser muy duro, material medio, de mediana dureza, ¿no? Material blando. En cuanto a las litologías nos dan ejemplos, ¿no? Por ejemplo, muy duro, pizarras, cuarcitas, granitos, basaltos, ¿no? Y así para cada uno de las diferentes durezas. El diámetro del pozo, ¿no? Grande, superior a 300 milímetros, pequeño, menor a 300 milímetros. En cuanto a la profundidad, ¿no? Captación profunda, captación superficial, menor a 100 metros y la profunda mayor a 100 metros. Y en cada uno de estos parámetros nos recomienda un método, ¿no? Por ejemplo, el método de rotopercusión con circulación directa para captación superficial, para pozos de pequeño diámetro, menor a 300 milímetros, y para materiales de dureza con resistencia dura, ¿no? Bien, una vez entonces seleccionado el método de perforación, ¿no? Lo que se tiene que hacer es considerar las características geométricas en sí, ¿no? Las profundidades, el diámetro en sí del pozo, y en base a esto ya solicitar los equipos requeridos, ¿no? Para la perforación y también algunos elementos auxiliares. Bien, el primer método que tenemos es el método de percusión, que es uno de los más antiguos y que hasta el día de hoy se sigue usando, ¿no? Debido a que es un método muy sencillo, con materiales menos costosos en comparación de los demás, y consiste básicamente en levantar y dejar caer la sarta de perforación, ¿no? Y mediante un cable o barra rígida, ¿no? Hacer una transmisión, ¿no? Y este método, ¿no? Esta sarta de perforación va a ir fragmentando parte del suelo y estos pequeños restos van a ser recolectados por lo que se conoce como cuchara, ¿no? Que podemos ver en la imagen. En sí, los elementos fundamentales del método de percusión son el elemento mecánico que viene a ser la máquina, ¿no? Que con el motor va a ir trabajando junto a la sarta de perforación, que es el segundo elemento fundamental. Y esto va a estar acompañado obviamente del cable o varillas, ¿no? Por los cuales están conectados. En sí, este método, al caer, ¿no? Al producirse esta caída libre, simultáneamente, ¿no? Se produce una ligera rotación, ¿no? Provocada por la torsión del cable. Y los fragmentos de rocas producidos por la sarta de perforación, ¿no? Son recogidos por este principal elemento que se conoce como cuchara, ¿no? Las máquinas de percusión generalmente suelen ir montadas encima de un camión, ¿no? Para una mayor estabilidad. Bien, aquí tenemos algunos elementos de de la sarta de perforación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el trépano, que es el elemento de corte, ¿no? Que viene a ser el que va a fracturar el material, ¿no? Y encima del trépano se ubicaría lo que es la barra de carga, ¿no? Que es una barra cilíndrica de acero forjado, que en sí va a proveer el peso necesario, ¿no? Para que pueda perforar el trépano y también es como guía, ¿no? Al momento de caer sirve de guía para lo que es la sarta de perforación. Luego tenemos las tijeras, que es un elemento que simplemente se va a encargar de destrabar, ¿no? Si es que en algún momento ocurre algún atasco. Y por último podemos observar
el elemento giratorio, ¿no? Montera o giratoria, que es el elemento que une la sarta de perforación y el cable. Bien, en cuanto a las ventajas y desventajas de este método, en las ventajas podemos observar que la mayor ventaja es que esta máquina de percusión presenta una gran solidez y eso lo hace que hasta el día de hoy se siga usando, ¿no? El mecanismo es sencillo, el equipamiento y herramientas son de fácil fabricación, poco costosas en comparación con los otros métodos, permite un buen reconocimiento de las capas acuíferas y bueno, la perforación es posible en terrenos de gran permeabilidad o incluso fisurados. En cuanto a las desventajas, la perforación requiere limpieza frecuente, ¿no? Cuando ya se supera la potencia, o sea, la potencia limitada a 1000 metros, por debajo de esta la perforación ya no es rentable. ¿Por qué? Porque requiere una limpieza frecuente. Entonces, ese es el problema, una de las desventajas principales del método de percusión. No permite perforar en terrenos también con desprendimientos. Bien, en cuanto al método de rotación, este método está en función del sentido de circulación del fluido auxiliar, ¿no? Empleado en la perforación. Se distinguen dos tipos, el método de circulación directa y el método de circulación inversa. Bueno, los principales elementos del sistema es elementos de suspensión y transporte, que corresponden más que todo a la torre, a los motores, ¿no? Que están generalmente montados en un camión, ¿no? Como podemos observar en las imágenes. De perforación, que están constituidos por en sí una cabeza de inyección, el portamechas, el trépano, ¿no? Que vemos en la imagen, y el de circulación, ¿no? Que está constituido por más que todo por la bomba, las mangueras, que van a permitir la circulación en sí de todos los fluidos usados en este método. Tenemos el método, dentro de este método tenemos el método de rotación a circulación directa, ¿no? Que es ese sistema de perforación basado en la rotación del trépano, ¿no? Y es el más difundido y empleado tanto para perforaciones en agua como para las petrolíferas. El trépano usado en sí es un trépano tipo trícono. Estos tienen 3 conos que giran cada uno sobre un eje individual. Estos trépanos son más que todos usados para perforar prácticamente cualquier tipo de etología. Y lo que observamos aquí es que para el método de rotación a circulación directa, los fluidos auxiliares van a ingresar por la sarta de perforación y van a llevar a los detritos a través del anillo del espacio anular, ¿no? Que es el espacio que queda fuera de la sarta de perforación, ¿no? Y lo van a llevar a la balsa de sedimentación y así se va a repetir, ¿no? Entra por la parte media y sale por los costados. Bien, ahora vamos a ver el método de rotación a circulación inversa, ¿no? Que es lo contrario al método anterior, ¿no? Porque el sentido de flujo de la inyección es contraria a la de circulación directa, ¿no? Lo que vemos acá es que el flujo va a ingresar por el espacio anular y va a retirar a todos los detritos por la parte de la sarta de perforación, ¿no? Ya no como en el método anterior. Bien, las ventajas de este método en sí es que el muestreo litológico es más representativo, normalmente no requiere el agregado de aditivos como bentonita, el cual sí es necesario en el método de circulación directa. No permite construir pozos con diámetros mayores de 20 a 30 pulgadas. Las paredes del sondeo muestran una menor erosión, ya que las partículas que son fragmentadas solamente van a ascender por el interior, ¿no? Del varillaje, ya no por el exterior. Y bueno, un menor coste energético, ¿no? Al ser la potencia que se emplea menor. Bien, en la circulación directa, como ya le dije, para saber la principal diferencia, ¿no? En la circulación directa, el detrito de perforación sale a la superficie por este espacio, por el espacio anular. Y en cambio, la circulación inversa, el detrito sale por el varillaje, ¿no? Por el medio, sin afectar las paredes de sondeo. Actualmente, el método de perforación a circulación directa es el que se emplea, ¿no? Habitualmente para sondeos de petróleo, ¿no? Donde se alcanzan grandes profundidades, pero no está tan recomendado para la captación de agua subterránea, debido a que, bueno, salvo casos excepcionales, ¿no? Normalmente no se debe emplear, ¿no? Ya que para esto está esa variación, ¿no? Que es el método de circulación inversa. Bien, en cuanto al método de rotopercusión, también conocido como rotopercusión neumática con martillo en fondo, ¿no? Es un sistema de perforación mucho más moderno, ¿no? Que combina tanto los métodos de percusión como de rotación, ¿no? Y son utilizados, es un método más moderno utilizado en la perforación de sondeo y captación de agua subterránea. Bien, ¿cómo funciona este método? ¿No? Este sistema de perforación se sitúa
en el fondo del sondeo y es accionado mediante el empleo de aire comprimido, ¿no? Consiste básicamente en que ese compresor de aire circula por dentro del varillaje de la sarta de perforación y acciona el martillo, ¿no? Situado en el fondo del sondeo. Y es así como va a extraer el detritus, ¿no? Mientras que la sarta de perforación va a cumplir su trabajo de fragmentar partes del subsuelo, ¿no? En sí, el sistema de rotopercusión es el más idóneo, ¿no? Para estos casos debido a la gran información hidrogeológica que se obtiene durante la perforación. En sí, este método es el único recomendable para abastecimientos puntuales, ¿no? Ya que en formaciones muy duras, con pocas posibilidades de extracción de agua, este método resulta bastante eficaz. Continuando con la completación de pozos. Bueno, la completación de pozos implica un proceso que se extiende mucho más allá de solamente instalar una tubería y equipar un pozo. Para resaltar los aspectos más importantes, se puede definir como lo siguiente. La completación es una técnica y procedimiento para llegar a la etapa de producción de un pozo luego de ser perforado. Es el diseño, selección e instalación del casing o camisa, filtros, instalaciones eléctricas y bombas según lo determinado en una prueba de bombeo. A continuación, el casing. ¿Qué es un casing? ¿Para qué se usa? Bueno, se usa para recubrir el interior del pozo perforado para darle estabilidad y evitar que sus paredes colapsen durante la extracción. Para esto se utilizan cadenas formadas por varios tubos entroncados entre sí, como vemos aquí. El casing también es llamado un tubo de revestimiento. La colocación apropiada de esta cañería en una perforación es una tarea sumamente fundamental, diríamos vital, para lograr una buena aislación entre acuíferos y evitar la contaminación con otras sustancias que pueden ser perjudiciales para la perforación. ¿Cuáles son sus funciones? Como ya lo mencionamos, proporcionar una protección en el hoyo o en la perforación, evitar derrumbes en el pozo durante la perforación, suministrar un control de las presiones de la perforación, confinar la producción del pozo a determinados intervalos. Los tipos de casing. Bueno, tenemos el casing conductor, el casing superficial, el de producción, el intermedio. Aquí tenemos un casing conductor, dos imágenes en las cuales podemos observar los tipos de casing. Comenzaremos por el casing superficial. Bueno, el casing superficial generalmente se asienta a la profundidad de la formación y sus principales funciones son proteger los intervalos de acuíferos superiores, por eso se le dice superficial para la redundancia, asegurar formaciones no consolidadas, entubar zonas con potenciales con pérdidas de circulación. Existen casos en los cuales no se baja el casing conductor debido a que el suelo firme o no es muy profundo o el casing superficial pasa a ser la primera sarta de tuberías colocada dentro de la perforación. El casing conductor. Bueno, en la primera etapa de la perforación se utiliza el casing conductor, que tiene como objetivos principales aislar las zonas superficiales que están comunicadas con los afluentes, proteger las formaciones que no han sido consolidadas, proveer mayor soporte al casing y al equipo usado en la superficie para perforar la siguiente sección. También se usa para aislar los fluidos de pozos de cualquier infiltración superficial. El casing intermedio, como lo vemos aquí, el intermediate casing, bueno, tiene como principal función sellar secciones de pozo abierto, proteger el mismo, o sea, el pozo abierto, del incremento del peso del lodo para la siguiente sección, proteger estas zonas de alta presión, proveer una buena calidad de cemento y el sello hidráulico para prevenir cualquier influjo en el anular. Por último, el casing de producción, el cual funciona para aislar zonas de petróleo, agua y shale, son las lutitas, proveer control de pozo en la cabeza del pozo, aislar zonas de interés de flujos no deseados. La cementación. Bueno, la cementación es un proceso de bombeo que se aplica para cada fase de construcción del pozo. Se debe cementar el espacio existente entre la tubería de revestimiento, el casing y las paredes del pozo. Este proceso se debe llevar a cabo para los diferentes hoyos en la perforación
pasando por el hoyo conductor, el superficial, intermedio y de producción. En el proceso se tiene un diseño y un ensayo de la lechada del cemento, que es la mezcla. Todos alguna vez hemos visto cuando construyen una casa que hacen las columnas, entre comillas, dice vaciar el cemento, es eso, la lechada del cemento, pues la mezcla. Las clases de cemento. Bueno, debido a las distintas profundidades a las cuales se coloca la tubería de revestimiento, el casing, y a las diferentes características de las formaciones que se encuentran, conforme se va avanzando en profundidad, por ejemplo, la litología, presión y temperatura, existen distintas clases de cementos. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos un pequeño texto, el cual nos indica que, por ejemplo, la clase A se usa hasta 6.000 pies de profundidad, cuando no son requeridas condiciones especiales, es decir, podemos utilizarlas en casos generales. La clase B, que para ser usada a la misma profundidad, se requiere una moderada resistencia a los sulfatos, o sea, es un requisito para usar el cemento de clase B. También existen las clases C, D, E, F, G y H, cada uno con una condición específica. Aquí a la izquierda tenemos un cuadro que nos resume las clases de cemento, la profundidad a la cual se encuentra, su temperatura estática, relación de agua, el peso de la lechada en libras, su volumen y algunas consideraciones que se deben tener para su uso. Esta clasificación, bueno, esta tabla es la clasificación API de los cementos de la industria petrolera. Aquí se ve la fuente. Pasamos a los tipos de cementación. Bueno, los tipos de cementación, tenemos la cementación primaria y la cementación secundaria. En la cementación primaria se realiza una vez terminada la fase de perforación con la tubería de revestimiento ya en el pozo y consiste en bombear cemento hacia el espacio anular, en la cual existen varias técnicas y las técnicas más comunes son la cementación en una etapa, la cementación en dos etapas y la cementación de linear. Aquí a la derecha podemos ver los objetivos específicos de la cementación primaria de cada parte. Por ejemplo, el revestido conductor, su objetivo principal es evitar que la circulación de lodo cause erosión en la sección superficial del hoyo. El revestidor superficial, sellar y proteger las arenas de agua fresca. En el revestidor intermedio, sellar las presiones anormales, aislar las formaciones poco consolidadas. En el revestidor de producción, su función es prevenir la migración de fluidos de producción hacia zonas de menor presión y aislar zonas productoras para futuros desarrollos. Tenemos en la cementación en una etapa, que es básicamente la más sencilla de todas. La lechada del cemento es ubicada en su totalidad en el espacio anular, desde el fondo hasta la profundidad deseada. Para esto se requerirá de presiones de bombeo altas, que implica que las formaciones más profundas deben tener presiones de formación y fracturas altas y no permitir que produzcan pérdidas. Aquí vemos uno de los objetos que se utilizan, bueno, los centralizadores. ¿Qué son los centralizadores? Bueno, son objetos que se utilizan para asegurar la distribución uniforme del cemento alrededor del revestimiento, también para obtener un completo sello entre las artes de revestimiento y la formación. La cementación en dos etapas. Bueno, esta cementación consiste principalmente en ubicar la lechada del cemento primero en la parte inferior del espacio anular y luego la parte superior de la lechada a través de un dispositivo desviador. La cementación de linier, aquí se usa unas artes lineares, por ello el nombre, incluye una zapata y un collar flotador junto con una tubería de revestimiento más larga y un colgador de linier. En la cementación secundaria o squeeze, es el proceso que consiste en inyectar cemento a presión a través de disparos de la tubería de revestimiento al espacio anular. Se realiza este evento en caso de que la cementación primaria falle por algún motivo, ya sea operacional, por falla en el diseño, algún descuido, etc. Podría también ser el caso en formaciones con presencia de contacto agua-petróleo y que exista migración de agua hacia la zona productora. Entre otras aplicaciones que tiene la cementación secundaria, es eliminar la intrusión de agua proveniente de arriba, debajo o dentro de la zona productora. Para culminar las conclusiones, bueno, al realizar un trabajo de capacitación de aguas subterráneas es de mucha importancia
realizar un correcto estudio hidrogeológico, ya que con los datos que éste nos proporciona podemos seleccionar de manera adecuada el método de perforación que más nos sea conveniente para nuestra actividad. Otras conclusiones es que tanto el método de circulación directa como indirecta son usados en capacitación de aguas subterráneas, pero el método de circulación inversa resalta por entre todas por poseer una mayor ventaja que favorece a la extracción de estas aguas, por lo que resulta conveniente usar este método. Para culminar, la colocación de la columna de tubería y filtro debe ser realizada de forma tal que se eviten roturas o deformaciones de los materiales que pudieran comprometerse posteriormente a la instalación del equipamiento de bombeo. Tenemos nuestra respectiva bibliografía. Muchísimas gracias por su atención.